burro desaparecido, una pierna rota, un hijo que se salvó de una guerra. Todo parecía una maldición, pero al final era una bendición oculta. Esta historia prueba que cuando Dios te quita algo, no es para castigarte, es porque tiene un propósito mayor. Antes de empezar, suscríbete. Aquí te contamos historias reales que te sanan el alma y te recuerdan que nada pasa por accidente. En un rancho entre las montañas de Jalisco vivía don Julián, un campesino sabio, su hijo Emiliano, joven lleno de sueños, y un burro leal llamado Canelo, más compañero que animal. Todo cambió cuando Canelo desapareció sin dejar rastro. Lo que pasó después fue tan doloroso como milagroso. En las tierras altas de Jalisco, donde los amaneceres se tiñen de dorado entre campos de agave y maíz, había un rancho humilde pero lleno de vida. El aire olía a tierra mojada y café recién colado. El canto de los gallos se mezclaba con el mugido de las vacas y el crujir del portón de madera que llevaba al corral. Allí vivía don Julián, un hombre de mirada tranquila y palabras sabias, de esos que han aprendido a escuchar más que a hablar. Su rostro, surcado por el tiempo y el sol, era el reflejo de una vida trabajada con dignidad. Don Julián no tenía riquezas materiales, pero en su corazón había una abundancia que no se compraba con dinero. Tenía lo justo para vivir, pero siempre compartía con el que lo necesitaba. Vivía con su único hijo, Emiliano, un joven de 20 años, fuerte, valiente y con sueños tan grandes como el cielo. Desde pequeño, Emiliano había acompañado a su padre en el campo, aprendiendo no solo a sembrar y cosechar, sino también a vivir con respeto y esperanza. Su madre había fallecido cuando él tenía apenas 5 años, y desde entonces, padre e hijo se volvieron inseparables. Ambos compartían el amor por un animal muy especial. Canelo, un burro de pelaje gris claro, orejas grandes y mirada noble. Aunque para otros solo era un burro más, para don Julián y Emiliano era parte de la familia. Lo cuidaban con cariño. Le hablaban como si entendiera cada palabra y juraban que Canelo los comprendía mejor que muchas personas. Era obediente, trabajador y tenía una energía especial, como si supiera que su presencia era un regalo en ese hogar. Don Julián solía decir, Dios no manda a cualquiera a tu vida. Si se quedó contigo, es por algo. Y este burro tiene una misión aquí, aunque no la veamos todavía. Muchos se reían de esas palabras, pero nadie podía negar que Canelo era distinto. Nunca enfermaba, nunca desobedecía, y parecía tener un sexto sentido para presentir el peligro o el cambio de clima. Cada tarde, Emiliano se sentaba junto a Canelo, bajo un mezquite grande que daba sombra cerca del corral. Le contaba sus sueños. Quería un día tener más tierras, ayudar a los niños del pueblo que no podían ir a la escuela y hacer que su padre descansara después de tantos años de trabajo. Canelo lo miraba fijo, quieto, como si escuchara con atención. ¿Tú crees que un día lo logremos, viejo?, le preguntaba Emiliano. Y aunque el burro no respondía con palabras, su mirada serena parecía decirle que sí. Don Julián los observaba desde el portal de la casa, sonriendo con orgullo. Sabía que el corazón de su hijo era bueno y confiaba en que el destino tenía planes grandes para él. Esa noche, mientras preparaban frijoles con tortilla y se sentaban a cenar en su mesa de madera, don Julián miró a su hijo a los ojos y le dijo, «Recuerda esto, mijo. Cuando algo se va de tu vida, no te aferres. A veces es Dios quitándote un peso para abrirte las manos a algo mejor». Emiliano asintió, sin entender del todo. Aún no sabía que esas palabras serían su ancla cuando todo empezara a cambiar. Porque el destino, silencioso y paciente, ya se preparaba para mover las piezas de esta historia. Y sí, todo empezó con Canelo. A la mañana siguiente, el rancho amaneció con el canto habitual de los gallos y la brisa fresca del cerro bajando por los caminos de tierra. Emiliano ya estaba en el corral, alimentando a Canelo, cuando vio a lo lejos una silueta desconocida que se acercaba a caballo. El polvo levantado por las pezuñas del animal anunciaba que no era una visita común. Don Julián salió del granero, entrecerrando los ojos bajo su sombrero, y vio al jinete detenerse frente a la entrada. El hombre desmontó con elegancia.
Llevaba un sombrero nuevo de ala ancha, camisa bordada, botas relucientes y una mirada que medía todo con frialdad. Se presentó como don Ramiro, un ganadero exitoso del norte de Guanajuato. Dijo que había escuchado rumores sobre un burro fuera de lo común, un animal con habilidades casi milagrosas, y quería verlo por sí mismo. Canelo estaba cerca, con su andar tranquilo y su mirada serena, sin alterarse por la presencia del extraño. Don Ramiro lo observó detenidamente, casi con codicia. Caminó en círculo alrededor de él, tocándole el lomo, observando sus patas, evaluando su comportamiento. Al cabo de unos minutos, volteó hacia don Julián. «Este burro no es cualquiera», dijo con voz segura. «Le ofrezco 100,000 pesos en efectivo, aquí mismo. Más de lo que cualquier animal en esta región podría valer». El silencio se hizo denso. Emiliano dejó caer el saco de alimento que traía entre las manos. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Don Julián mantuvo la calma. No era la primera vez que alguien intentaba comprar algo que no estaba en venta, pero nunca una oferta había sido tan tentadora. El hombre sacó un fajo de billetes y lo mostró. Con este dinero podría mejorar su rancho, comprar más tierras, invertir en maquinaria, vivir sin preocuparse durante años. Emiliano se adelantó a punto de decir algo, pero su padre levantó la mano con serenidad. «Se lo agradezco, señor», dijo don Julián, «pero Canelo no está a la venta, no por dinero ni por ninguna oferta. Él no es solo un burro, es parte de nuestra familia». El ganadero frunció el ceño, desconcertado. «Pero... ¿está seguro? ¿Rechaza una fortuna por un simple animal?». Don Julián respondió con una sonrisa leve. «No todo se mide en dinero. Hay cosas que valen más por lo que representan que por lo que se puede contar con billetes». Don Ramiro insistió una vez más, elevando la suma. Don Julián no cambió su postura. Finalmente, el ganadero montó de nuevo su caballo, lanzó una última mirada desafiante y se fue, levantando otra vez el polvo del camino. Cuando se alejó lo suficiente, Emiliano habló. «Papá, ¿de verdad no te dolió rechazar tanto dinero? Podríamos haber hecho muchas cosas». Don Julián lo miró con ternura, sin reproche. «Claro que duele, hijo, pero más duele traicionarse uno mismo. Lo fácil no siempre es lo correcto, y vender a Canelo sería como vender un pedazo de nuestra historia». Don Julián se quedó unos minutos mirando el camino por donde se había ido el ganadero. No era la primera vez que el dinero intentaba comprar su paz, y sabía que no sería la última. Las pruebas de la vida no siempre vienen en forma de tragedia. A veces vienen envueltas en promesas tentadoras. «Hijo, ¿sabes por qué dije que no?», preguntó mientras ambos entraban al corral. «Porque Canelo es parte de la familia», respondió Emiliano aún pensativo. «Sí, pero también porque el alma no tiene precio. Y cuando vendes lo que amas, abres la puerta para que te vendan el alma también». Emiliano asintió, sin decir más. Pero en su interior, una semilla de duda empezaba a germinar. No por la decisión de su padre, sino por lo que vendría después. Porque en la vida, a veces, lo correcto parece castigo. Y la fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, sino cuando algo se pierde. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes densas, y en la oscuridad, el destino comenzaba a moverse silenciosamente. La madrugada siguiente llegó con un silencio extraño. Ni los gallos cantaron a su hora, ni el perro ladró como de costumbre. Emiliano despertó con un presentimiento raro, como si algo en el aire se hubiera quebrado. Al salir de la casa rumbo al corral, su corazón se encogió de golpe. La puerta del establo estaba entreabierta. Corrió, descalzo aún, gritando: «¡Canelo! ¡Viejo! ¿Dónde estás?». La ausencia del burro llenaba el espacio de un vacío espeso. No había rastro de él, ni una cuerda suelta, ni señales de que se hubiera soltado solo. Emiliano revisó los alrededores, la cerca, el camino hacia el arroyo, las huellas frescas en la tierra húmeda. Nada. Solo silencio. «¡Papá!», gritó con desesperación. Don Julián salió apresurado,
con la lámpara de petróleo en la mano. Al ver el establo vacío, no dijo nada. Solo cerró los ojos por un instante, como si estuviera orando en silencio. Empezaron la búsqueda sin perder tiempo. Subieron por la colina, bajaron al arroyo, preguntaron en las casas vecinas. Nadie lo había visto. No había señales de robo, pero todo indicaba que no se había escapado solo. Algunos vecinos empezaron a murmurar. Ese burro era muy especial. Seguro alguien ya lo tenía en la mira. Emiliano no podía ocultar su frustración. Papá, si lo hubiéramos vendido ayer, al menos tendríamos dinero. Pero ahora ni burro ni nada. Don Julián no se inmutó. No apresures tu juicio, mijo. No todo lo que parece pérdida lo es en verdad. Regresaron al rancho al atardecer, con los pies llenos de lodo y el ánimo por el suelo. Emiliano se encerró en el establo vacío, como si esperara que por arte de magia, Canelo apareciera. El pueblo entero pronto supo lo sucedido. Algunos llegaron a ofrecer ayuda, otros solo para curiosear. Las opiniones no tardaron. Eso le pasa por hacerse el sabio. Pudo ser rico y ahora ni burro tiene. Ese animal no se pierde así nomás. Alguien se lo llevó y quién sabe si vivo. Don Julián escuchaba sin responder. Mantenía esa calma suya que muchos confundían con indiferencia. Pero dentro, el dolor le apretaba el pecho. No era solo un burro, era un compañero, una extensión de su historia. «Papá, ¿y si ya no lo volvemos a ver?», preguntó Emiliano con la voz quebrada. «Entonces agradeceremos por el tiempo que lo tuvimos. Pero mientras tanto, no lo des por perdido». Esa noche, en la mesa, solo había silencio. Emiliano apenas probó el caldo. Don Julián tomó su rosario, lo apretó entre las manos y dijo: «Lo que hoy se ve como tragedia puede ser parte de una bendición. La fe no es solo aceptar lo bueno, sino confiar también cuando no entendemos nada». Pero las noches siguientes no trajeron respuestas, solo más rumores. Algunos decían haber visto huellas cerca del camino al norte. Otros juraban haber escuchado rebuznos en la madrugada, pero sin certeza. Emiliano salía todos los días a buscar, a preguntar, a escarbar entre posibilidades. Volvía siempre con las manos vacías y el alma más cargada. Hasta que una mañana, al pasar por la tienda del pueblo, escuchó a un anciano decir: «Yo vi ese burro hace unos días, pero no iba solo». Esa frase se quedó clavada en su mente. Emiliano corrió de regreso al rancho y se lo contó a su padre. Don Julián solo asintió con la mirada profunda. Entonces, si Dios lo permitió irse, es porque debía cumplir algo más antes de volver. Emiliano quería creerlo, pero dentro de él una batalla se libraba entre la fe de su padre y su propio deseo de controlar todo. El rancho seguía sintiéndose incompleto. El espacio vacío en el establo era como una herida abierta. Pero don Julián no permitía que el dolor se volviera rencor. Seguía diciendo: «No digas que es malo, hijo, solo espera. El tiempo revela lo que el momento no puede explicar». Y mientras el sol caía sobre los campos de agave, tiñendo el cielo de un rojo profundo, don Julián murmuró mirando al horizonte: «Dios no comete errores, hijo. Solo escribe en renglones que no siempre entendemos al principio». Esa noche, Emiliano se quedó dormido mirando el establo vacío, con el corazón dividido entre la esperanza y la resignación. Pero Dios aún no había terminado su obra. Pasaron los días, y la ausencia de Canelo ya no era una novedad, sino una herida abierta que la gente del pueblo usaba para sacar sus propias conclusiones. En las calles polvorientas, los rumores se regaban como fuego en rastrojo seco. Algunos decían que lo robaron por envidia, otros aseguraban que fue castigo divino por rechazar el dinero. ¿Ya ven? Por no aceptar la oferta de ese señor del norte. «Ahora ni burro ni plata», decía doña Licha, la comadre de lengua filosa que nunca faltaba en los chismes del pueblo. «Es que la terquedad se paga caro. Ese burro valía oro», murmuraba don Pepe en la tienda, mientras movía la cabeza con lástima fingida. Emiliano escuchaba esas frases cada vez que bajaba al pueblo. Sentía que las miradas se le clavaban como espinas. Su frustración crecía como maleza en temporada de lluvias.
No solo había perdido a Canelo, sino también la paz. Una tarde, harto de comentarios, le preguntó a su padre con rabia contenida: ¿por qué no les respondes? ¿Por qué no dices nada cuando todos te señalan como si fueras un necio? Don Julián seguía calmado, sentado bajo el árbol de mezquite, pelando naranjas como si hablara con el viento. Porque el que habla por hablar no merece respuesta. Y el que juzga sin saber ya tiene su propia condena. El silencio, mijo, a veces grita más fuerte que 1000 palabras. Emiliano lo miró con enojo, pero también con admiración. Su padre parecía tener una paz imposible, como si supiera algo que los demás ignoraban. Papá, ¿de verdad crees que esto tiene algún sentido? ¿Que perder a Canelo puede ser parte de algo bueno? Don Julián lo miró con una firmeza serena. La fe no es para cuando todo va bien. La fe se prueba cuando todo parece mal. Y sí, hijo. Aunque no lo entiendas aún, creo con todo mi ser que esto tiene propósito. Y esas palabras, que para Emiliano sonaban como consuelo vacío, se le quedaron clavadas, porque en el fondo deseaba creerlo. El rancho seguía su ritmo lento, con el establo vacío como testigo mudo de lo que se había perdido. Las tareas se hacían más pesadas sin Canelo y el trabajo diario se volvía doble, pero don Julián no dejaba de levantarse antes del alba, ni de agradecer con una oración antes de empezar el día. Gracias, Señor, por lo que das y por lo que quitas, decía con los ojos cerrados, mientras el café hervía sobre la leña. Una mañana, mientras regresaban del pueblo cargando costales a pie, un joven llamado Miguel, hijo del panadero, se les acercó. Don Julián, discúlpeme si me meto donde no debo, pero mi papá dice que usted es muy terco. Yo no creo eso. Solo quería decirle que me gusta cómo enfrenta las cosas. Usted no se quiebra. Don Julián le sonrió con humildad. Gracias, Miguel. Lo que pasa es que cuando uno tiene raíces profundas, no lo tumba cualquier viento. Emiliano lo miró, y por primera vez en días, se sintió orgulloso de su padre en medio de todo el dolor. Tal vez, pensó, esa fortaleza no venía solo de él, sino de algo más grande. Tal vez era cierto que había manos invisibles guiando su historia. Y mientras en el pueblo seguían las burlas, las dudas y las lenguas sueltas, en el rancho empezaba a nacer una calma nueva. Una calma que no venía de que todo estuviera bien, sino de saber que todo, incluso el dolor, podía tener sentido. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las tejas del techo y los grillos cantaban su lamento en la oscuridad, Emiliano se quedó despierto más de lo habitual. Se asomó por la ventana del cuarto, mirando hacia el corral vacío, y en su pecho ardía una mezcla de nostalgia y esperanza. Ojalá estuvieras aquí, Canelo, susurró. No sabes cuánto te extraño. Y fue en ese momento, con el alma abierta y los ojos al cielo, que empezó a entender algo. El dolor no siempre viene a destruir. A veces, viene a revelar. Y aunque el burro no regresara, lo que quedaba en sus corazones era más grande que cualquier pérdida. El silencio del campo, esa noche, no se sentía vacío. Se sentía como si algo estuviera por comenzar. Pasaron 2 semanas más. La vida en el rancho se había ajustado a la fuerza, a la ausencia de Canelo. Emiliano se levantaba antes que el sol, cargaba agua del pozo él solo, y trabajaba el campo con las herramientas que antes jalaba el burro. Cada tarea era más pesada, cada día parecía más largo. Pero algo había cambiado en él. Ya no se quejaba, ni gritaba al cielo, ni maldecía la suerte. Solo respiraba hondo y seguía. Don Julián, por su parte, mantenía su rutina con la misma calma de siempre. Su fe no se había quebrado. Al contrario, parecía más firme. El tiempo de Dios es perfecto, repetía cada tanto, como si esas palabras fueran una brújula invisible que lo mantenía en paz. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió. Una mañana cualquiera, cuando el rocío aún mojaba las hojas de maíz y los gallos apenas comenzaban a cantar, Emiliano salió al patio con su canasta vacía rumbo al gallinero y se quedó paralizado. A lo lejos, por el camino polvoriento que llevaba al cerro, venía un grupo de burros. No 1, no 2, al menos 5. Y al frente de ellos, con su andar conocido, venía Canelo.
lento, tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si regresara de un paseo. Emiliano dejó caer la canasta y gritó con el alma: ¡Papá! ¡Es Canelo! ¡Regresó! Don Julián salió como pudo, sin sombrero ni bastón, y al verlo, cerró los ojos por un instante, con el rostro lleno de gratitud. «Te lo dije, hijo, cuando Dios quita algo, es porque va a devolver algo más grande», susurró. Los burros se detuvieron frente al corral. Eran más salvajes, más ariscos, pero no se alejaban. Parecían haber seguido a Canelo, como si él fuera su guía. El viejo burro se acercó a Emiliano, que lo abrazó con tanta fuerza que le temblaban las manos. «Viejo, ¿dónde andabas?», le decía entre risas y lágrimas. «Te extrañé como nunca». Canelo rebuznó suave, como si respondiera. El rancho volvió a llenarse de vida. El establo ya no estaba vacío. Los vecinos comenzaron a llegar, primero curiosos, luego asombrados. Los mismos que se burlaron, ahora preguntaban con la boca abierta. «¿Y esos burros?», preguntó don Pepe, rascándose la cabeza. «¿De dónde salieron?», dijo doña Licha, con el ceño fruncido. «No lo sabemos, señora», respondió don Julián con serenidad. «Solo sé que donde termina nuestra lógica, empieza el propósito de Dios». Y mientras los nuevos animales comían en el corral, la noticia se regó por todo el pueblo. El burro que se había perdido, volvió, y no volvió solo. Pero don Julián, fiel a su humildad, no permitió que la emoción lo cegara. Mientras Emiliano brincaba de alegría, él se mantuvo firme. «No lo tomes como suerte, hijo, ni como castigo, ni como premio. A veces, lo que parece un regalo es solo otra etapa del plan». Emiliano asintió, pero dentro de él florecía la ilusión. Miraba a los otros burros y soñaba con entrenarlos, con multiplicar la producción del rancho, con cambiar el futuro. Canelo, mientras tanto, descansaba bajo la sombra como si nunca se hubiera ido. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y trabajo. Los nuevos burros no eran fáciles. Bufaban, se resistían, pateaban. No dejaban que nadie se les acercara. Solo seguían a Canelo, y ni siquiera eso garantizaba obediencia. Pero Emiliano no se rendía. Si su padre había mantenido la fe durante la pérdida, él podía mantener la paciencia durante el aprendizaje. Una tarde, mientras limpiaban el corral, don Julián lo miró con complicidad. «Aquí comienza otra historia, mijo. Y no será fácil. Pero lo que Dios permite que llegue a tus manos, también te dará la fuerza para sostenerlo». Esa noche, después de que todos se marcharon, Emiliano se quedó un rato solo en el establo, observando a Canelo y a los nuevos animales. «No entiendo todo esto, pero siento que algo más viene», le susurró al burro, como si esto fuera solo el principio. El viento sopló suave, moviendo la puerta del granero con un leve crujido, y el cielo estrellado parecía más brillante que de costumbre. Don Julián, desde el portal de la casa, lo observaba en silencio. «Prepárate, hijo», pensó, «porque cuando Dios te devuelve algo, no siempre es como esperas. A veces es más grande y más desafiante, y el verdadero desafío apenas comenzaba». El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Emiliano tomó una decisión. Ya no bastaba con tener a Canelo de vuelta, ni con contar con 5 burros nuevos. Si esos animales habían llegado hasta él, había un motivo, y si de verdad todo pasaba por algo, entonces no podía desperdiciar esa oportunidad. Tenía que domarlos, entrenarlos, hacerlos parte del rancho. Desde temprano empezó a trazar su plan. Separó un espacio del corral, reforzó las cercas, sacó sogas, herramientas, cubetas con agua y algo de alimento. Los nuevos burros eran más grandes que Canelo, pero mucho más agresivos. Algunos bufaban al verlo, otros golpeaban el suelo con fuerza. Uno incluso intentó morderlo cuando se acercó por primera vez. Don Julián lo observaba desde la distancia, con el mismo silencio que mostraba cuando algo importante estaba por comenzar. Emiliano, por su parte, estaba decidido. Cada día al amanecer, sin falta, pasaba horas intentando acercarse, con voz suave, sin movimientos bruscos.
No se trataba de forzar, sino de ganar respeto. Domarlos será como aprender a hablar un idioma nuevo, le dijo a su padre. Uno donde el cuerpo, el ritmo y la paciencia son las palabras. Los primeros días fueron frustrantes. Apenas lograba que uno se le acercara, el resto se dispersaba. Canelo miraba desde una esquina del corral, inmóvil, como un viejo sabio que entendía el proceso. Emiliano no cedía. Aprendió a observar sus patrones, cuándo se tensaban, qué sonidos los irritaban, qué gestos los calmaban. Anotaba mentalmente cada reacción. Se untaba sal en las manos para esconder su olor. Se sentaba por horas bajo el sol, simplemente respirando cerca de ellos hasta que su presencia dejara de ser amenaza. Este es el trabajo que nadie ve, le dijo un día a Miguel que pasaba por ahí, el que parece que no avanza, pero un día da frutos que nadie entiende de dónde salieron. Mi papá no tendría la paciencia, le respondió el muchacho con admiración, y así pasaron los días, luego semanas. Poco a poco, uno de los burros permitió que Emiliano lo tocara. Otro aceptó beber agua de su mano, y cuando logró que 2 de ellos entraran al establo sin resistencia, supo que iba por buen camino. Don Julián, cada noche, lo esperaba en el portal de la casa, con un jarro de atole y la lámpara encendida. ¿Y hoy cómo fue? Me dejó acariciarlo, papá, decía Emiliano con una sonrisa cansada. Entonces mañana confiará un poco más, respondía su padre. Pero también llegaron días duros. Uno de los burros se soltó y casi lo patea en el pecho. Otro destrozó una parte de la cerca. Hubo noches en que Emiliano se quedó tirado en el suelo, con el cuerpo rendido y los ojos humedecidos de impotencia. ¿Vale la pena todo esto, Canelo?, le preguntaba al viejo burro. ¿O solo estoy perdiendo el tiempo? Canelo se acercaba entonces, como si entendiera, y le daba un empujón suave con el hocico. Está bien, decía Emiliano suspirando. Mañana lo intento otra vez. Don Julián, desde el fondo del rancho, rezaba bajito mientras veía las estrellas. Dale fuerza, Señor, susurraba, porque está sembrando algo que aún no sabe cuán grande será su cosecha. Y así, entre sudor, polvo, caídas y pequeños logros, Emiliano se iba transformando, no solo como domador de animales, sino como hombre. Su carácter maduraba, su visión se ampliaba, y su corazón aprendía que la paciencia no es pasiva. Es una forma de fe activa. Una tarde, después de una larga jornada, Emiliano se sentó junto al corral mientras el sol caía. Tenía las manos sucias, los brazos marcados por rasguños, pero una luz nueva brillaba en su mirada. Papá, nunca pensé que enseñar a burros sería como aprender a ser mejor persona. Don Julián se le acercó despacio, cargando 2 jarros de agua fresca. A veces Dios no manda pruebas para que ganes cosas, sino para que ganes carácter. Lo que estás domando, hijo, no son solo burros, es tu alma. Ambos quedaron en silencio, observando cómo los animales comenzaban a pastar en calma, sin alboroto. Y justo cuando todo parecía estabilizarse, cuando el corazón de Emiliano empezaba a latir con confianza, el destino decidió girar otra vez. Pero esta vez, con más fuerza que antes, el día comenzó como cualquier otro. El sol se abría paso entre las nubes, el canto de las aves llenaba el aire, y Emiliano ya estaba en el corral antes que la brisa se llevara el rocío de la hierba. Todo parecía ir mejor. 2 de los burros ya respondían a su llamado. Otro comenzaba a dejarse acariciar sin huir. Cada pequeño avance era una victoria que alimentaba su espíritu. Don Julián, como de costumbre, lo observaba desde la distancia, con un jarro de café entre las manos, sentado en su banquito de siempre. Hoy es el día, se dijo Emiliano mientras se acercaba al más bravo del grupo, un burro oscuro de mirada arisca y músculos tensos que lo desafiaba con cada paso. Ese animal no se dejaba tocar. Había derribado cercas, mordido sogas y mantenía siempre una distancia precisa, como si esperara el mínimo error para desatar su furia. Pero Emiliano, lleno de esperanza, creía que tal vez ese día lograría algo diferente. Le habló con calma,
Se acercó despacio, con una soga floja entre las manos. El burro lo miró fijo y por un instante pareció ceder. «Eso es... tranquilo», susurró Emiliano. «Solo quiero que confíes en mí». Avanzó un paso más. El animal bajó un poco la cabeza. Emiliano estiró la mano, y en un parpadeo, todo cambió. Con un bufido violento, el burro giró repentinamente y con sus patas traseras dio una patada brutal. Emiliano voló varios metros hacia atrás y cayó con fuerza sobre una piedra. Un grito desgarrador rompió el aire del rancho. Don Julián dejó caer el café y corrió como no lo hacía desde joven. Encontró a su hijo tirado, el rostro pálido y el cuerpo retorcido por el dolor. «¡Emiliano!», gritó, arrodillándose a su lado. «Mi pierna, papá, mi pierna», gemía entre lágrimas. La pierna estaba torcida de forma antinatural. Don Julián respiró hondo, tomó un trapo del cinturón y comenzó a improvisar una tablilla con ramas cercanas. «Resiste, hijo. Esto duele, pero es solo una batalla más. No estás solo». Los burros, al otro lado del corral, permanecían en silencio. Solo Canelo se acercó lentamente, como si también sintiera el dolor de su joven amo. La noticia no tardó en llegar al pueblo. Pronto comenzaron las visitas y, con ellas, los comentarios. «¿Ya ven? Por andar jugando al domador, ahora terminó así», dijo uno. «Eso le pasa por necio», añadió otro. «Si hubiera vendido al burro cuando pudo, nada de esto habría pasado». «Esa familia tiene una maldición encima», murmuraban en la tienda. Emiliano, postrado en su cama, escuchaba desde la ventana los ecos de esas palabras. Su frustración lo consumía. «Papá, ¿ahora también me vas a decir que esto tiene un propósito?», le preguntó con rabia y lágrimas. Don Julián lo miró, se acercó y le puso una mano en el hombro. «No sé cuál es el propósito aún, hijo, pero sí sé que Dios no permite el dolor sin razón. No maldigas lo que aún no entiendes». «Pero no puedo caminar. ¿Y si no vuelvo a trabajar? ¿Y si todo esto fue un error? Tal vez este no sea el final, sino una pausa», respondió su padre con voz serena. «No pienses que el camino se terminó. A veces solo cambia de forma». Emiliano cerró los ojos, apretando los dientes. Su cuerpo dolía, pero más dolía la impotencia. Todo el esfuerzo, todo el progreso, ahora parecía esfumarse. Pero en el rincón más profundo de su corazón, algo se negaba a rendirse. Esa noche, mientras Emiliano dormía con la pierna enyesada y el alma en silencio, don Julián encendió una vela frente a la pequeña capilla del rancho. El reflejo de la llama temblaba en su rostro, mostrando por fin el cansancio acumulado. «Si esto es parte de tu plan, Señor, danos la fuerza para entenderlo», susurró. A lo lejos, los burros pastaban bajo la luna, y Canelo, como guardián eterno, no se apartaba de la ventana del cuarto donde Emiliano descansaba. Y en medio de ese silencio profundo, la historia seguía escribiéndose. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, dolor físico y palabras hirientes. Emiliano apenas podía moverse, y todo el peso del rancho recayó sobre los hombros de don Julián, quien, a pesar de los años, no se detuvo ni un solo día. Cargaba agua, alimentaba a los animales, barría el corral, y por las noches velaba el sueño de su hijo. El pueblo, en lugar de ofrecer consuelo, se convirtió en un eco constante de juicio y crítica. Las comadres se juntaban en la plaza, los hombres murmuraban en la tienda, y las palabras llegaban como flechas hasta el rancho. «Eso les pasa por aferrarse a un burro», decía doña Licha con tono cortante. «Dios les está enseñando una lección. Ahora el muchacho está inválido. A ver si con eso aprenden que no todo es cuestión de fe», añadió don Pepe. «Y el viejo Julián ahí, como si nada». «Ya ni lágrimas le quedan», opinaba otro más, con sorna. Pero don Julián, como siempre, no respondía. Solo cargaba leña, movía costales, daba de comer a los burros y por las noches rezaba. Cada crítica parecía alimentar su fortaleza, como si se hiciera más firme mientras más lo empujaban. Emiliano, desde su cama, lo escuchaba todo. A veces se mordía los labios para no gritar, otras
Simplemente se quedaba mirando el techo, dejando que las lágrimas corrieran sin hacer ruido. «Papá, no puedo más», le dijo una tarde. «Estoy harto de que hablen de ti, de mí, de todo». Don Julián se sentó a su lado, con las manos ásperas apoyadas sobre las rodillas. «Hijo, el ruido del pueblo es solo eso, ruido. No alimentes tu alma con palabras vacías». «Pero no soy sordo, las escucho todos los días». «Y yo también, pero también escucho a Dios. Y Él no ha dicho que esto es el final, así que yo tampoco lo creo». Emiliano lo miró y por primera vez, no con desesperación, sino con una chispa de respeto profundo. Su padre no era solo fuerte, era sabio. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, don Julián salió al portal, como hacía cada noche desde el accidente. Se sentó con su rosario en mano y comenzó a hablar con Dios como quien habla con un viejo amigo. «Sé que muchos no entienden, Señor. Y quizás yo tampoco. Pero mi fe no está en lo que veo, sino en lo que creo. Ayúdame a sostener a mi hijo, aunque el mundo lo derrumbe con sus palabras». Mientras tanto, en el pueblo, las críticas comenzaron a cambiar de tono. Algunos empezaron a notar la diferencia. «Ese viejo tiene una fuerza que no cualquiera», dijo Miguel, el hijo del panadero. «No sé cómo lo hace, pero ahí sigue, entero». «Es que la fe no se entiende hasta que la necesitas», respondió otro joven. Incluso doña Licha, al ver a don Julián cargar agua bajo el sol, murmuró para sí misma: «Debe tener a Dios de su parte, porque otro ya se hubiera rendido». Pero don Julián no esperaba reconocimientos. Para él, la fuerza venía de saber que no estaba solo. Cada amanecer era una oportunidad de volver a empezar, incluso si el cuerpo dolía o si el alma estaba cansada. Y mientras el rancho parecía estar detenido en el tiempo, el país entero empezaba a temblar por algo más grande. Las noticias que llegaban del norte hablaban de tensiones, de llamados al servicio, de jóvenes que serían reclutados para una guerra que nadie entendía del todo. Don Julián lo sabía, lo sentía. Algo más se acercaba, algo más fuerte que el juicio del pueblo o el dolor de una pierna rota. Y en su corazón empezó a orar no solo por su hijo, sino por todo lo que venía, porque la herida que sangra hoy puede ser la cicatriz que te salva mañana. Esa misma noche, antes de apagar la lámpara, don Julián se acercó al cuarto de Emiliano. Lo encontró despierto, mirando el techo. «¿No puedes dormir?» «No. Estaba pensando en todo lo que has hecho, papá. Lo único que hago es amar. Cuando uno ama de verdad, ni el cansancio lo detiene». Y con esas palabras, el silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no con tristeza, sino con una esperanza tenue, como la llama de una vela que aún arde en medio del viento. Porque incluso en la oscuridad, la fe encuentra su camino. Fue en una mañana tranquila, cuando el eco de los motores alteró la rutina del pueblo. No era el sonido de una camioneta cualquiera, ni el paso de un tractor. Era el rugido pesado de vehículos militares. La gente salió de sus casas con el ceño fruncido, algunos aún en pijama, otros con la escoba en la mano. Todos miraban en la misma dirección. Desde la entrada principal del pueblo, una caravana del ejército mexicano avanzaba con firmeza, levantando polvo y preguntas. Emiliano lo supo antes de que alguien lo dijera en voz alta. Lo sintió en el pecho como un puñal que atraviesa el aire. Don Julián estaba en la milpa recogiendo elotes, pero en cuanto escuchó los murmullos, dejó caer el canasto y caminó a paso rápido de regreso a casa. La noticia se regó como pólvora. El gobierno había activado un llamado a filas. Por la tensión en el norte y los conflictos que amenazaban con escalar, estaban reclutando jóvenes mayores de 18 años para servir en el ejército. El reclutamiento era obligatorio. Iban casa por casa. En el pueblo, las madres abrazaban a sus hijos varones. Los jóvenes intentaban esconder el miedo detrás de bromas nerviosas, y los padres, con el rostro endurecido, se quedaban mirando al horizonte, sabiendo que esa era una guerra que ninguno de ellos había pedido. Esa tarde, 2 soldados tocaron a la puerta del rancho. Don Julián los recibió en el portal. «Buenas tardes, señor. Venimos a registrar a su hijo para el servicio».
Don Julián se mantuvo sereno, pero su corazón latía con fuerza. «Mi hijo no puede ir», dijo con voz firme. «Se rompió la pierna hace un par de semanas, apenas, y se mueve de la cama». Los soldados se miraron entre sí. Uno de ellos sacó un papel del portapapeles y comenzó a anotar. «¿Podemos verlo?» «Claro», dijo don Julián, guiándolos hacia el cuarto. Emiliano estaba acostado, con la pierna enyesada, pálido, pero con los ojos atentos. Los soldados entraron, lo observaron y asintieron. «Está bien, no será apto para el servicio en este momento, pero deben presentar un certificado médico en la cabecera municipal». «Lo haremos», respondió don Julián. Cuando los militares se retiraron, don Julián se quedó de pie unos segundos, observando cómo se alejaban. Emiliano lo miró desde la cama, sin decir palabra, pero sus ojos hablaban por él. «¿Eso era lo que sentías, papá?» «Sí, hijo». No sabía exactamente qué, pero algo me decía que esto no era casualidad. Esa noche, el rancho se llenó de un silencio distinto. No era tristeza ni angustia, era una mezcla de asombro y alivio. Al día siguiente, comenzaron a llegar noticias del pueblo vecino. Algunos jóvenes ya habían sido enviados a cuarteles. Otros lloraban al despedirse de sus familias, y en las esquinas las historias comenzaban a multiplicarse. Ayer se llevaron al Toño, el hijo de la panadera. También al Chucho, el que vendía elotes. Dicen que van a enviar a varios a la frontera, donde está lo peor. Don Julián escuchaba en silencio. Emiliano, desde su cama, cerraba los ojos cada vez que oía un nombre conocido. «Papá, si no me hubiera caído, ahora mismo estaría allá, ¿verdad?» «Sí, hijo. Muy probablemente ya te habrían llevado. Entonces, ¿todo esto tenía un sentido?» Don Julián lo miró con calma, con la misma paz que lo había acompañado desde el inicio. «No te lo dije por consuelo, Emiliano. Te lo dije porque lo creo con todo mi corazón. Cuando Dios permite algo, por más duro que sea, es porque hay algo que no alcanzamos a ver». Canelo, desde la entrada del cuarto, alzó la cabeza como si también entendiera. El rancho, una vez más, parecía haberse detenido. Pero esta vez no por el dolor, sino por la revelación. El golpe, la burla del pueblo, la crítica, el esfuerzo, el accidente. Todo, absolutamente todo, se alineaba ahora como piezas de un rompecabezas invisible que finalmente comenzaba a mostrar su figura. Y por primera vez, Emiliano no sintió vergüenza de su herida, sino gratitud. Porque aquella pierna rota lo había salvado de la guerra. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como un manto de esperanza, don Julián se acercó a la cama de su hijo. Lo miró a los ojos y le dijo: «No olvides esto nunca, Emiliano. Lo que parece un golpe del destino, muchas veces es la mano de Dios protegiéndote sin que lo sepas». Y en el corazón del joven, esas palabras se quedaron grabadas como un sello eterno. Pasaron los días, y mientras en el rancho las tareas volvían a su ritmo habitual, aunque aún cargadas de esfuerzo y limitaciones, el pueblo entero comenzaba a experimentar el peso de la tragedia. Uno a uno, los hijos de las familias fueron partiendo. Algunos sin siquiera poder despedirse. Camiones militares cruzaban las calles llenas de polvo, mientras los llantos de las madres resonaban como un eco triste entre los muros de adobe. El país estaba oficialmente en conflicto. Aunque no lo llamaban guerra abiertamente, en el fondo, todos sabían que lo era. Muchos jóvenes fueron enviados a zonas de riesgo. Algunos nunca regresaron. Otros volvieron, pero distintos, con la mirada apagada y la voz quebrada. El horror de lo vivido no podía expresarse con palabras. Don Julián, mientras tanto, se mantenía firme en su rutina diaria. Cuidaba de Emiliano, atendía el rancho y cuando podía, ayudaba a otros vecinos, no con discursos, sino con acciones. Su fe no lo hacía predicador, sino servidor. Emiliano, aunque seguía en recuperación, había cambiado profundamente. Lo que antes veía como una tragedia, ahora lo entendía como protección. Había comenzado a leer, a escribir en un cuaderno viejo que su padre le dio.
reflexionaba, observaba el campo y cada tanto hablaba con don Julián por las tardes como si sus conversaciones fueran más importantes que cualquier medicina. Una tarde, mientras el sol bajaba lento sobre los cerros y las sombras se alargaban como dedos gigantes, Emiliano preguntó: «Papá, ¿tú crees que si no me hubiera pasado lo del burro, yo habría vuelto?» Don Julián lo miró largo rato antes de responder. «No lo sé, hijo, pero no es algo que debamos saber. A veces, Dios permite que una herida nos detenga, para salvarnos de un destino peor». Emiliano asintió con los ojos húmedos. «Siento culpa. Mis amigos se fueron. Algunos ya no están, y yo sigo aquí». «No te sientas culpable por estar vivo», dijo don Julián con firmeza. «Si estás aquí, es por algo, quizá para contar la historia que otros no podrán». Las palabras calaron hondo, porque eso era lo que empezaba a ver Emiliano, su historia, su dolor. Tenía sentido si podía compartirlo con otros, si podía transformar su experiencia en luz para los que quedaban. El pueblo, con el paso del tiempo, también comenzó a ver con otros ojos a la familia de don Julián. Aquellos que antes se burlaban, ahora llegaban al rancho con respeto. «Señor Julián, ¿cómo hace usted para mantenerse firme? ¿Cómo le enseña a su hijo a no rendirse?» Incluso doña Licha, la más crítica, se acercó una mañana con un atole en las manos y los ojos llenos de arrepentimiento. «Discúlpeme, don Julián. A veces uno habla por hablar, sin saber lo que Dios está haciendo». Él la miró con compasión y respondió: «Cuando uno juzga lo que no entiende, lo hace desde el miedo, pero el miedo no construye, solo la fe lo hace». Canelo, desde su lugar habitual cerca del fogón, levantó las orejas como si también entendiera la profundidad de las palabras. El rancho, poco a poco, se convertía en un refugio. Ya no era visto como el lugar del burro testarudo ni del joven inválido. Era el símbolo de algo más grande, de la esperanza que nace cuando todo parece perdido. Y aunque la pierna de Emiliano aún sanaba y su caminar seguía torpe, en su espíritu había una firmeza nueva, una convicción que no tenía antes de caer. Esa misma noche, mientras escribía en su cuaderno con letra temblorosa, anotó una frase que lo acompañaría por el resto de su vida. Porque cuando Dios te quita algo, es solo porque está preparando el espacio para algo mucho más grande. Algo que aún no ves, pero que ya te está buscando. Don Julián, al verlo escribir, se acercó en silencio y le puso una mano en el hombro. «Sigue escribiendo, hijo. Tal vez tu historia pueda evitar que otros pierdan la fe cuando el dolor golpee». Emiliano asintió, no con palabras, sino con una mirada profunda, como quien ha visto la tormenta y ha sobrevivido. Con el paso de los meses, algo cambió en la atmósfera del pueblo. No solo el polvo que antes parecía eterno se asentaba más rápido, ni el viento corría con menos fuerza por las calles empedradas. Era un cambio más profundo, más humano, como si el dolor colectivo hubiera sembrado una semilla de conciencia que, poco a poco, empezaba a florecer. El número de casas con puertas entreabiertas, como esperando a alguien que no volvería, era más alto que nunca. Los rostros de las madres tenían una sombra nueva. Los niños jugaban menos, y en cada esquina, en cada reunión de vecinos, la conversación inevitable era la misma: los hijos que se fueron y los que no regresaron. Una mañana, mientras don Julián cargaba bultos de maíz en su carretilla, don Pepe, uno de los hombres más escépticos del pueblo, se le acercó con la mirada baja y el sombrero entre las manos. «Julián, yo quería decirte algo». El hombre dejó de empujar la carretilla y lo miró sin juicio. «Dime, Pepe, tú tenías razón, con todo. Con tu fe, con tu forma de ver la vida, yo me burlé. Me reí cuando decías que Dios tenía un propósito en medio de todo este desmadre. Pero ahora mi hijo no está, y el tuyo sí. Perdóname por haber hablado sin saber». Don Julián respiró hondo y con una mano firme pero serena, le dio una palmada en el hombro. «No hay nada que perdonar, hermano. Todos vemos con claridad solo después de la tormenta». Don Pepe no pudo evitarlo. Se le humedecieron los ojos. Se quedó un momento en silencio y luego se marchó con paso lento, como si cada palabra hubiera sido una piedra que cargó durante años.
Aquel gesto marcó algo en la comunidad. Uno a uno, los vecinos comenzaron a acercarse más al rancho. Ya no con miradas de burla ni de sospecha, sino con respeto. Buscaban palabras, buscaban consuelo, buscaban sentido. Doña Licha comenzó a reunirse con otras mujeres para orar, algo que antes jamás habría hecho. Incluso jóvenes que nunca se habían interesado por la fe, ahora se sentaban junto a don Julián en la banca del portal, solo para escucharlo contar sus historias del campo, de la vida, de Dios. ¿Y cómo haces para no amargarte, don Julián?, le preguntó un muchacho con la voz entrecortada. Porque la amargura es como veneno que uno mismo se toma, esperando que el otro se muera, respondió él con calma. El perdón es la medicina del alma, y la gratitud, la llave que abre la puerta a la paz. Emiliano, que ya caminaba con más soltura aunque con una ligera cojera, se convirtió en una especie de guía para los jóvenes del pueblo. Les contaba su historia sin adornos, sin exageraciones. Hablaba de su dolor, de la frustración, del miedo, pero también hablaba del despertar, de la claridad que llegó después de la caída. Una tarde, mientras ayudaba a reparar el tejado de la escuela, un niño de apenas 10 años le preguntó: ¿Te dolió mucho cuando te caíste? Emiliano sonrió y le respondió: Sí, me dolió tanto que pensé que todo había terminado, pero ahora entiendo que en ese dolor empezó todo. La frase quedó flotando en el aire como una lección disfrazada de respuesta. En el altar del pueblo, improvisado con flores de cempasúchil y velas, se colocaron fotografías de los jóvenes caídos. Era una tradición que surgió sin que nadie la organizara. Solo nació del corazón de la gente. Y cada vez que alguien pasaba por ahí, se persignaba y dejaba algo: una flor, un papelito, una lágrima. Y aunque la ausencia era dolorosa, también trajo consigo una unión que antes no existía. El pueblo, herido pero más humano, comenzó a sanar. Don Julián, desde su portal, observaba ese cambio con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que la vida no sería la misma, pero también sabía que algo nuevo había nacido. Una fe distinta, una esperanza más profunda, porque cuando el sufrimiento se comparte, ya no se carga igual. Y cuando se transforma en compasión, se vuelve semilla de algo más grande. Y así, en ese rincón de México, donde una vez se burlaron de un campesino por no vender su burro, ahora se hablaba de propósito, de fe, y de cómo incluso las heridas más profundas pueden convertirse en caminos de luz. Había pasado ya casi un año desde aquel día en que Emiliano cayó del burro y se rompió la pierna. El tiempo, con su paso constante y silencioso, había curado heridas físicas, pero también había revelado verdades que antes eran invisibles para muchos. En el rancho, los días eran más serenos. El canto del gallo seguía marcando el amanecer. Las gallinas corrían libres por el corral, y Canelo dormía tranquilo bajo la sombra de la misma higuera. Emiliano, aunque con una leve cojera, ya trabajaba casi con normalidad. Había aprendido a montar de nuevo, esta vez con más cuidado, pero también con más confianza. Lo que antes fue su caída, ahora era parte de su fuerza. Una mañana de octubre, mientras el viento soplaba con aroma a tierra húmeda y el cielo se vestía con nubes perezosas, Emiliano y don Julián salieron juntos a revisar los potreros. Caminaban en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era ese tipo de silencio lleno de complicidad, donde las palabras sobran porque el corazón ya entiende. «Papá», dijo Emiliano de repente, rompiendo el murmullo del viento. «He estado pensando en escribir todo esto, en contar nuestra historia, tal vez a alguien le sirva». Don Julián se detuvo, lo miró con orgullo y asintió. «Hazlo, hijo. A veces, lo que uno cree que es solo una cicatriz, para otros puede ser una brújula». Esa frase quedó flotando en el aire, como una semilla que cae en tierra fértil. Y fue en ese momento que Emiliano entendió que su dolor tenía un propósito mayor. No solo lo había salvado físicamente, también lo había despertado espiritualmente. Había aprendido a mirar con otros ojos, ya no con la desesperación del que busca respuestas inmediatas, sino con la serenidad de quien confía en que todo llega cuando debe llegar. De vuelta al rancho, mientras preparaban una comida sencilla de frijoles, tortillas de comal y queso fresco,
llegaron varios vecinos. Era domingo, y desde hacía algunos meses se había hecho costumbre reunirse en casa de don Julián para compartir comida y reflexión. Esa tarde, bajo el techo de lámina, con bancos improvisados de troncos y la brisa moviendo las cortinas de manta, se reunieron más de 20 personas. Entre ellos, viejos conocidos como don Pepe, doña Licha, algunos jóvenes y hasta niños con los pies descalzos y la mirada despierta. Emiliano pidió la palabra. Se puso de pie, respiró hondo y dijo: «Yo no soy nadie especial. No tengo estudios ni sé hablar bonito. Pero quiero contarles algo. Hace un año pensé que mi vida se había arruinado. Me rompí la pierna y con ella sentí que perdía mis sueños. Pero hoy entiendo que esa herida fue mi salvación. Si no me hubiera caído, tal vez ahora no estaría aquí. Dios me quitó algo para darme algo mucho más grande». Don Julián cerró la tarde con una oración sencilla. No pidió cosas imposibles ni usó palabras rebuscadas. Solo agradeció. Agradeció por el día, por el pan, por la vida y por las pruebas que los habían hecho más fuertes. El sol comenzaba a esconderse tras los cerros, pintando el cielo de naranjas y violetas. Emiliano, sentado en el escalón de la entrada, miró el horizonte y pensó en todo lo que había cambiado. En cómo algo que parecía el fin fue el inicio de todo. Porque cuando Dios te quita algo, no es para castigarte, es para prepararte, para despertarte, para enseñarte a ver con los ojos del alma lo que los del cuerpo no pueden entender. Y en ese rincón de México, donde el polvo y la esperanza se entrelazaban en el viento, nació una verdad que nadie pudo negar. Todo lo que duele también enseña, y todo lo que se pierde puede ser el comienzo de algo más grande. El sol ya se había ocultado detrás de los cerros, y las estrellas comenzaban a brillar tímidamente sobre el cielo de tonalidades profundas. En el rancho de don Julián, la luz tenue de una lámpara colgante iluminaba el portal donde padre e hijo compartían los últimos momentos del día. Canelo, echado a sus pies, respiraba con tranquilidad. Emiliano, con un cuaderno en mano, terminaba de escribir la última línea de su relato. Había llenado páginas con cada recuerdo, cada enseñanza, cada lágrima que se transformó en lección. Cerró el cuaderno con un suspiro profundo, no de tristeza, sino de liberación. «Listo, papá, ya está», dijo con voz firme, aunque cargada de emoción. Don Julián lo miró con orgullo, ese orgullo silencioso de un padre que sabe que su hijo ha crecido en más de un sentido. Tu historia no es solo tuya, Emiliano. Es de todos los que un día pensaron que el dolor era el final. Ahora tienen una nueva forma de mirarlo. Esa noche, Emiliano leyó un fragmento de su historia. Su voz temblaba al inicio. Pero poco a poco se fue afirmando, como quien recuerda que su dolor ya no lo domina, sino que lo honra. Dios no me quitó algo para castigarme. Me quitó para prepararme. Me quitó para mostrarme un camino que yo no veía. Hoy agradezco lo que dolió porque me hizo ver lo que valía de verdad. Mi familia, mi vida, mi propósito. Al terminar, hubo un silencio que no pedía aplausos. Solo entendimiento, miradas cruzadas, ojos brillosos y corazones apretados. Luego vino la música. Guitarras rasgadas con suavidad. Voces cantando letras que hablaban de esperanza, de lucha, de amor. Don Julián, sentado en su mecedora, observaba en silencio. En su rostro no había nostalgia, sino paz. La paz de saber que el mensaje había llegado, que la semilla había germinado. Emiliano miró al cielo, vio una estrella fugaz cruzar brevemente el firmamento y sonrió. Gracias, Dios, por todo. La historia de Emiliano y don Julián nos recuerda algo que muchas veces olvidamos, que el dolor no siempre es un castigo, que la pérdida no siempre es el final, y que hay momentos en los que solo después de perder algo, encontramos lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Has pasado por una situación que parecía el fin, pero con el tiempo entendiste que fue el inicio de algo más grande? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu historia, porque puede inspirar a alguien más que hoy se siente perdido. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Dale clic al botón
Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia como esta. Compartamos juntos este tipo de mensajes que no solo entretienen, sino que sanan el alma. La mayoría de quienes ven estos videos aún no están suscritos. Si tú eres uno de ellos, este es el momento. Es gratis. Y con solo un clic puedes ser parte de esta comunidad que cree en los mensajes que transforman. Y antes de que te vayas, no te pierdas la historia que te dejo aquí al final del video. Es una de las más poderosas que he contado. Haz clic ahora, porque a veces la historia que más necesitamos es la siguiente. Recuerda, tus heridas no te definen, lo que haces con ellas sí. Y si hoy estás atravesando un momento oscuro, no pierdas la fe. A veces, el Creador permite que todo se derrumbe, para enseñarte a reconstruir desde lo más verdadero. Déjame un comentario con la frase: lo que perdí, me salvó. Si esta historia resonó contigo. Eso me dirá que estás conectado con el mensaje. Te mando un abrazo fuerte donde sea que estés. No estás solo, no estás sola. Aquí hay una comunidad que camina contigo paso a paso. Nos vemos en la próxima historia.